Correcto. Señor fiscal. Gracias, señora directora de debates. Señor Andrés Eduardo Salas Jaén, buenos días. Buenos días. Soy representante del Ministerio Público, le voy a formular algunas preguntas. Bien. Díganos, ¿qué actividad desempeña actualmente? Actualmente soy oficial de la Marina en situación de retiro y también trabajo como consultor independiente. Muy bien. Díganos, el 7 de diciembre del 2022, ¿a qué actividad laboral se dedicaba usted? El 7 de diciembre yo me encontraba ocupando el cargo de viceministros de Políticas para la Defensa en el Ministerio de Defensa. Muy bien. En su calidad, como ha manifestado, de viceministro de Políticas para la Defensa, ¿qué funciones desempeñaba usted? Bueno, el viceministro de Políticas para la Defensa tiene 3 órganos de línea dentro de su organización, que son la Dirección General de Política y Estrategia, la Dirección General de Doctrina y Educación y la Dirección General de Relaciones Internacionales. Adicionalmente, de acuerdo al Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, el viceministro tiene la obligación de supervisar el funcionamiento de 9 entidades adicionales. Dentro de esas 9 entidades adicionales está la Escuela Nacional de Marina Mercante, la Escuela Superior Conjunta, el Instituto Tecnológico Superior del RIMAC, está el Centro Internacional de Derechos Humanos, está el Instituto Nacional de Defensa Civil, está el Centro Nacional de Prevención de Desastres y una más que ahorita no recuerdo, pero son 9 entidades finalmente. Está bien, señor. Díganos, como viceministro de Defensa en diciembre del 2022, le preguntamos, ¿conoció usted sobre el cese de funciones del comandante general del Ejército Walter Córdoba Alemán? Y yo me entero el día 6 de diciembre de esa novedad. Quien me informa a mí de esa novedad es el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica. ¿Cómo se llama el señor? José Luis Torrico. Él es el que sube a mi oficina a informarme que se estaba dando esta situación que para mí fue por lo menos anormal. Y básicamente por 3 razones. La primera razón es que el anterior ministro, el señor Barragán, había estado en el cargo hasta el día 5 de diciembre, o sea, un día antes. Y hasta ese día, el general Córdoba nunca le manifestó al señor Barragán su intención de renunciar. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en junio del año 2022, el Congreso modifica el artículo 10 de la Ley de Situación Militar. Ese artículo establecía que los comandantes generales permanecían en el cargo por 2 años y prácticamente eliminaba la discrecionalidad política para remover a los comandantes generales y establecía 6 condiciones que están muy claras y señaladas en la ley. 3 de ellas tienen que ver con temas de carácter disciplinario y legal, la otra es la muerte, la otra es la incapacidad física y la otra es la solicitud de pase al retiro que voluntariamente el comandante general puede emitir. Y la tercera, por experiencia, luego de muchos años de haber trabajado en la Marina, todos sabemos perfectamente que para poder llegar a ejercer el cargo del comandante general, un oficial pasa 40 años de su vida trabajando para ese objetivo. Entonces, una renuncia es algo que por lo menos es bastante anormal en las Fuerzas Armadas. ¿Conoce usted si el trámite del cese, que estamos hablando del comandante Córdoba Alemán, siguió el conducto regular? Lo que se me informó a mí es que el entonces ministro llama al señor jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y le pide que lo ayude al general Córdoba a redactar su carta de renuncia el día 6. Esa carta de renuncia se redacta en la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio, pero en ese momento el general Córdoba no la firma, sino que sale del ministerio indicando de que iba a hablar con su familia para que su familia tome conocimiento de ese hecho. Y ese día no se llega a firmar la carta de renuncia. Es lo que a mí me informaron. Lo otro es que si yo tuviese, en el caso supuesto de ser comandante general, y tuviese la intención de renunciar, yo no hago la carta de renuncia en el Ministerio de Defensa. Yo la hago en mi dependencia, voy con toda la voluntad a hablar con el ministro y se la entrego personalmente a él. Pero no se hace la carta en el Ministerio de Defensa. Bien, señor. Díganos, ¿conoce usted a Víctor Canales? No lo conozco, sé que es un oficial
que en ese momento era coronel del ejército peruano, que se hacía pasar por asesor del ministro, pero yo era plenamente consciente de que nunca fue nombrado oficialmente para ese cargo. De acuerdo al manual de organización y funciones del ministerio, todos los cargos de confianza, llámese asesores, secretaria, son nombrados con resolución ministerial. Y ninguna de las personas que estaban en ese momento con el ministro Bobbio habían sido nombradas con resolución ministerial. Por lo tanto, para mí esas personas no tenían el cargo que supuestamente mantenían o hacían saber que tenían, ¿no? Muy bien, usted ha referido que este señor Víctor Canales era o se hacía pasar por asesor del ministro. Dice, Objeción, su señoría. ¿Qué ministro? Se hacía pasar. Está Eso, afirmando, señorita juez. no, es lo que ha manifestado. Estoy repitiendo lo que ha manifestado el testigo. No al lugar, el testigo dijo se hacía pasar. Sí. Leitao, ¿qué ministro era? El ministro Bobbio. Muy bien. Bien, de acuerdo con la normativa del ejército, le pregunto, ¿no? ¿Había motivos para el cese de las funciones del comandante Córdoba Alemán? Desconozco. Bien, dígamenos, ¿cómo conoció usted sobre el mensaje a la nación proclamado por el expresidente Castillo Terrones? El día 7 yo me encontraba en mi oficina trabajando en mi entrega de cargo, porque yo había presentado mi renuncia al cargo el día 6. Y ingresó a mi oficina la jefa de la oficina de prensa y me informa que el presidente estaba dando un mensaje a la nación. Entonces yo prendo el televisor en ese momento y empiezo a escuchar, ya ha comenzado el discurso. Pero solamente lo escucho hasta el momento en que se indica que se ordenaba disolver temporalmente el Congreso. Yo hasta ahí llegué a escuchar. ¿Por qué? Porque yo salgo de mi oficina directamente a buscar al ministro para exigirle que el Ministerio de Defensa saque un comunicado rechazando esa pretensión. Díganos, estaba hablando que se comunicó con la secretaria. ¿Puede indicarnos el nombre de la secretaria? Una señora Lina, no recuerdo su nombre. Lina creo que se llama. No recuerdo su nombre. Bueno. Dígame, luego del mensaje a la nación, ¿hubo nombramiento de nuevo comandante general del ejército? Como le digo, yo voy a buscar al ministro para exigirle que saque un mensaje o dos acciones, o que convoque a los comandantes generales para rechazar esto o que saque un mensaje, pero me doy con la sorpresa, como me informaron en el despacho, de que el ministro se encontraba en Palacio. Esperé aproximadamente unos 10 minutos a que hubiese algún tipo de orden, esta no se dio, y yo inmediatamente llamo por teléfono al comandante general de la Marina, que es compañero de promoción mío, para coordinar algunas acciones, y él me indica de que ya sabían lo que se iba a hacer, ya se sabía lo que iba a hacer. Posteriormente a eso, yo salgo en dirección al comando conjunto para hablar con el jefe del comando conjunto y me encuentro en el ascensor con el general David Ojeda, que ha sido mencionado, era el que continuaba en antigüedad para poder relevar en ese cargo. Pero yo hablo directamente con él y le pido que no acepte asumir el cargo del comandante general. Primero, porque lo conocía, es un excelente oficial, y segundo, porque entendía que la resolución que lo estaba nombrando en ese momento era una resolución nula por los hechos que habían pasado previamente. Y de acuerdo a lo que establece claramente el artículo 46 de la Constitución, que todos los actos son nulos cuando hay violación o actos violatorios de la Constitución. Por eso es que yo le pido a él que se retire y que no acepte asumir el cargo del comandante general de la Marina. Posteriormente a eso, ya yo me dirijo al comando conjunto, hablo personalmente con el general Gómez Latorre y coordinamos también con él para sacar un comunicado del comando conjunto, ¿no? Muy bien. Si me permite, con respecto al tema de las resoluciones. El día 7, justamente este señor Canales, una vez que se ha producido la entrevista que tuvo el general Córdoba en Palacio de Gobierno, él entrega su carta de renuncia
al despacho del ministro a las 8:40 de la mañana y aproximadamente una hora después baja este señor Canales, entiendo por orden del ministro, para que se hagan las resoluciones tanto del nombramiento del nuevo comandante general como del pase al retiro del general Córdoba. Lo que pasa ahí, y esto me lo comentó también el asesor legal, es que esa carta de renuncia nunca llegó a la oficina de asesoría jurídica. Y como tal, no tenía él oficialmente, de acuerdo al sistema de trámite documentario, cómo hacer esa resolución. De todas maneras, se hace la resolución y la resolución por ese motivo no lleva el visto bueno del asesor legal. Y de igual forma se la lleva el ministro para poder despacharla en Palacio de Gobierno, sin la firma del asesor legal. Bien, señor, ya contestó usted la pregunta de Macía. Díganos, el nombramiento del nuevo comandante general del Ejército, David Ojeda Parra, le pregunto si se hizo de acuerdo al trámite regular. No, para mí no. Como le estoy indicando, debía hacerse primero las dos cosas, la resolución de pase al retiro y la resolución de nombramiento. Y en la oficina de asesoría legal no se había recibido la carta de renuncia del general Córdoba, por lo tanto no se podía, siendo un tema tan delicado, el asesor legal, que es el que visa todas las resoluciones, no podía validar ese acto. Y de igual forma se llegó a hacer porque hubo la orden de sacarla de todas maneras y esas dos resoluciones fueron después llevadas a Palacio, para su despacho. Bien, señor, como última pregunta, le digo, usted ya manifestó en este momento que el Comando Conjunto de la Fuerza Armadas y la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado, ¿no?, con relación a la decisión decretada del mensaje al expresidente Castillo Terrones. ¿Ese comunicado qué contenía y si usted lo suscribió? No. Cuando yo me dirijo al hablar con el general Gómez de la Torre, él me informa de que iban a sacar también un comunicado, pero no participé yo en su redacción. Yo me entero después, ya cuando regreso al ministerio, a eso aproximadamente de la 1:30 de la tarde, es que cuando ya se emite el comunicado y bueno, que fue de conocimiento público, ¿no? Pero yo no participé en su redacción. ¿Tampoco lo suscribió? No. Bien, ese es todo, señora directora de debates, de nuestra parte. Gracias. Gracias. La Procuraduría. Sí, señora directora de debates, señor testigo, soy representante de la Procuraduría General del Estado. Indique las circunstancias en las que asumió el cargo de viceministro de Políticas para la Defensa. Yo asumí el cargo de viceministro de Políticas a la Defensa convocado por el señor Daniel Barragán. Nosotros nos conocemos desde que tenemos 10 años de edad. Somos compañeros de colegio religioso marista y él me convocó a su oficina para pedirme que lo apoye en la gestión que quería hacer, porque tenía todo el convencimiento de hacer una gestión honesta, limpia y sobre todo eficiente dentro del ministerio. Nosotros conversamos acerca de eso y por ese motivo llegué. Y cuando él cesa en el cargo, el día 3 de diciembre, yo presento también mi carta de renuncia, porque solamente estuve en el Ministerio de Defensa única y exclusivamente para poder ayudarlo a él. ¿Qué acciones tomó cuando asumió como ministro de Defensa la persona de Gustavo Bobbio Rosas? No entiendo la pregunta. ¿Qué acciones tomé yo? Sí, ¿qué acciones tomó como viceministro al momento que asumió el ministro de Defensa Gustavo Bobbio? El nuevo ministro de Defensa llegó a el Ministerio de Defensa el día 5, lunes 5 en la tarde. Ese día es recibido en la sede del ministerio, en el piso 12, por el ministro saliente. Y conversan en su oficina incluso ellos, y uno de los temas que tocan es referido al tema de la entrega de cargo. Entonces, inmediatamente, yo también, una vez conocido quién es el ministro, presento mi carta de renuncia, conjuntamente con la viceministra también, y a partir de ese momento me dedico a trabajar en mi entrega de cargo. El día martes 6 hubo como es costumbre en el ministerio, una pequeña ceremonia de presentación del ministro, y a partir de ahí ya me dediqué exclusivamente a trabajar en la entrega de cargo que iba a hacerse, porque era evidente que ya no quería seguir trabajando en ese ministerio, ¿no? Indique si se ha comunicado con la persona de José Luis Torrico Huertas el día 6 de diciembre de 2022. Sí,
El señor José Luis Torrico sube a mi oficina a darme o a informarme lo que estaba sucediendo con respecto a la renuncia del general Córdoba, e incluso me dejó entrever la posibilidad de renunciar al cargo. Y yo lo que le dije simplemente es que él no visara ni autorizara ningún tipo de trámite o resolución que no esté dentro del marco de las normas que manejaba el Ministerio de Defensa y las leyes, obviamente, que hay que cumplir. ¿Qué medidas tomó usted tras conocer que el ministro Bobbio Rosas había solicitado la renuncia del general Córdoba Alemán? Yo, como viceministro, no podía tomar ninguna decisión. Solamente me enteré del hecho a través del jefe de la asesoría jurídica, pero no podía yo intervenir en esa decisión. ¿Tiene conocimiento qué sucedió en la reunión del Comando Conjunto del día 7 de diciembre de 2022? Bueno, yo no participé en esa reunión. Lo que se ha hecho público es que se tomó la decisión de rechazar el golpe de Estado, para lo cual el jefe del Comando Conjunto dio una serie de indicaciones a los comandos operacionales. Y en este punto sí me gustaría aclarar lo siguiente. En diferentes intervenciones el señor Bobbio ha manifestado que cuando él se entera del golpe de Estado llama al jefe del Estado Mayor del Ejército para darle ciertas instrucciones al respecto. El jefe de Estado Mayor en cualquier institución armada es el principal asesor del comandante general en temas de planeamiento y organización, pero no tiene bajo su control ningún tipo de mando sobre tropas. Ese es el primer punto. El segundo punto es que en ese momento quien seguía ejerciendo el cargo de comandante general era el general Córdoba, no el jefe del Estado Mayor. Y el tercer punto es que las Fuerzas Armadas en el Perú operan a través de comandos operacionales o comandos especiales, pero que dependen exclusivamente del jefe del Comando Conjunto, no del jefe del Estado Mayor del Ejército. Muchas gracias. No más preguntas. Bien. La defensa del señor Torres, Aníbal Torres. Ninguna, señora magistrada. Bien. La defensa del señor Lozada. Ninguna pregunta. La defensa del señor Venero. Ninguna. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señora magistrada. Señor testigo, buenas tardes. Buenas tardes. Le hago la siguiente pregunta. ¿Usted ha trabajado en el Congreso de la República? ¿Ha sido asesor de algún congresista? Yo trabajé en el Objeción impertinente, señora directora de debates. ¿A dónde va, señor Voy abogado? para ver si tiene un sesgo que afecte la imparcialidad. Es un contrainterrogatorio. Bien, vamos viendo con cuidado. Formule la pregunta. Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Usted ha sido o ha trabajado como asesor en el Congreso de la República? Sí he trabajado en el Congreso de la República en el año 2022, si no mal recuerdo. ¿Con quién podría decirnos? Se formó una comisión investigadora del proceso electoral y yo fui parte del equipo que trabajó en esa comisión. Quisiera, por favor, que se le muestre la respuesta a la pregunta número 3. ¿Hay contradicción? ¿Hay Hay contradicción, memoria? hay contradicción en su respuesta. A ver, ¿qué declaración es? A folios 359 del tomo 2 que nos han entregado. ¿Se entiende? Claro. Pregunta. Número 3. A ver, lea usted la pregunta y la respuesta a la pregunta. ¿La leo? Léala. Para que diga... Primero, es su declaración. Sí, yo sé. Bien. Para que diga a qué actividades se dedicó antes de trabajar en la presidencia del Consejo de Ministros. Número 3 es... Sí. Durante el año 2022, en el periodo entre el 3 de noviembre de 2022 al 23 de febrero de 2023, laboré como viceministro de Políticas para la Defensa en el Ministerio de Defensa, y antes de ello tenía una empresa con mi ex esposa María Luisa Puyal, llamada Lica Epicerí, donde fui gerente, y durante el año 2021, en el periodo entre el 11 de octubre del 2021 y el 5 de mayo del 2022. Fui asesor del almirante Montoya en la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021.
Ya. Eso es lo que he manifestado. Ya, la siguiente pregunta. ¿Sabe usted que el señor congresista Montoya ha presentado moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo Terrones? No, desconozco. Ya, eso es todo lo que queríamos preguntar. Preguntas de la defensa del señor Willy Huertas, No tenemos preguntas, señora juez. de Gracias. la defensa del señor Castillo Terrones. Sin preguntas, gracias. Preguntas. Bien, le damos gracias, señor. Ha concluido su declaración. Muchas Puede gracias. retirarse. Permiso.